Y ahí llegamos entonces a la unidad 3, que es la unidad donde abordamos donde abordamos los derechos propiamente hablando ya. Recuerden que entonces empezamos diciendo este curso, qué es lo que había provocado que se llegase, después de la Segunda Guerra Mundial, se llegase a la proclamación de los derechos humanos, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. 45 termina la guerra, 48 se firma la declaración. O sea, ya vimos entonces los 5 antecedentes y ahora estamos viendo, ahora entramos a ver los derechos propiamente hablando. Hemos escogido para estudiar derechos, hemos escogido esta sistematización que habla de las generaciones. Primera generación, segunda, tercera, cuarta. Hay actores que están hablando de quinta y sexta generación. Otros solo hablan de 3. Consideran que solo hay 3 realmente aprobados. Bueno, vamos a quedarnos en medio. Aquí en el documento estamos hablando de 4 generaciones. Les invito a que pongamos atención en lo siguiente. Una caracterización importante es decir que los derechos de la primera generación, primero los instrumentos. Recuerden que estos derechos que hay hasta el momento, hay 10 tratados internacionales de derechos humanos, con sus respectivos protocolos, los protocolos que profundizan aspectos que no se abordaron o que es necesario profundizar. Pero en términos generales, podemos decir que la carta de derechos humanos, lo que se considera la Carta de Derechos Humanos, la constituyen 4 documentos. La constituyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay un pacto internacional de los derechos civiles y políticos, otro pacto internacional de derechos económicos y sociales, y hay 2 protocolos. Entonces, esta declaración, el pacto de los DES, el pacto de los derechos civiles y 2 protocolos. Esos 5 documentos constituyen lo que se llama la Carta Internacional de Derechos Humanos. Les decía que hemos dividido los derechos en 4 generaciones. Que la primera generación hace énfasis en la persona, en el individuo. Entonces, ahí se nos plantea que todos tenemos derecho a la libertad, a la vida, a la seguridad jurídica. Se nos plantea a los nadie, que nadie será sometido a esclavitud, nadie será sometido a torturas, nadie será muerto arbitrariamente. Se nos propone derecho a circular libremente, derecho a la nacionalidad, derecho a buscar asilo, derecho a casarse, a tener los hijos que uno quiera, derecho a libertad de pensamiento, de religión. Entonces, ahí, como les decía, la preocupación es la persona, el individuo. En la segunda generación, les decía que lo importante, que es fácil comprenderla, en la línea de que son los derechos sociales, es la dimensión social del individuo. Entonces, ¿cuáles son los temas de una política social? Bueno, la salud, la educación, el trabajo. Entonces, la seguridad social. Ojo, aquí es clave el tema de aquí se desprenden de estos derechos de segunda generación los derechos sindicales y laborales. Ya aquí se va a establecer que toda persona tiene derecho a formar sindicatos, el derecho a la libertad sindical. Va a ser clave aquí, en estos derechos sociales, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la educación primaria y secundaria gratuita, obligatoria y gratuita, también va a ser parte de la segunda generación. Los de la tercera generación, ya decíamos, que son los derechos ya en la primera y segunda era la persona en su dimensión individual, la persona en su dimensión social, y en los derechos de la tercera generación estamos hablando de los derechos del desarrollo, de la solidaridad y de la paz.
Entonces, ahí usted va a encontrar toda la serie de glosado, el tema del desarrollo, el tema de la paz y el tema del medio ambiente. Y les decía que los derechos de la cuarta generación son los derechos que tienen que ver con el avance tecnológico, cómo usar la ciencia, y aquí va a ser clave los temas de fecundación in vitro, fecundación asistida, la maternidad alquilada, etcétera, el impacto de todas estas medidas.